dar la centralidad de lo narrativo en el seno de la cultura en vez de ayudar a reconocer sus diversas voces, su polifonía. La respuesta que ofrece Panikkar cuestiona ciertamente la primacía de una determinada forma predominante en Occidente en que se ha homologado la razón a logos, pero olvidando que la razón también es mito. Al respecto nos señala, cito a Panikkar, el lenguaje no es solo logos, es también mito. Y si los logoi pueden de algún modo ser traducidos, los mitoi son mucho más difíciles de trasplantar. La comprensión humana en el sentido de armonía y concordia requiere la comunión entre el mito y no se soluciona con el sueño de la lingua universalis de la ilustración en donde toda palabra tiene un sentido preciso. Hasta ahí Raymond Panikkar. Voy a avanzar rápidamente, ¿cierto?, sobre el cuarto problema, que sería el de la traducción. Después, si hay alguna pregunta, podríamos desarrollarlo. En la filosofía intercultural hay una permanente referencia al modelo de la traducción, como está aconteciendo también en otras ciencias sociales y humanas. Esto justamente ocurre porque permite ilustrar la necesidad de acordar reglas específicas necesarias para construir espacios comunes de intercomprensión y que den cuenta de los códigos lingüísticos y culturales que están en tensión y que articulen la posibilidad de una fusión de horizontes significativa que logre comprender los sentidos y significados en la forma más recíprocas posible. En este sentido, el tema de la traducción se vuelve el intermediario de la comprensión del lenguaje del otro a partir de las posibilidades que abre mi propio lenguaje y el lenguaje del otro, reconociendo que existen ciertas condiciones. Profesor, disculpe, de nuevo se silenció, no sé por qué está pasando. A ver, deme un segundo. Ahí Ahí se, sí, ahí se ahí escucha, sí, ya, ok, sí. listo. Lo que pasa es que es muy sensible el mouse y cuando yo muevo el cable, entonces eh, se silencia. ¿Mm? Entonces, simplemente para terminar, digamos, estos cuatro temas, yo quisiera decir simplemente lo siguiente con respecto a algunas de las perspectivas que tiene la filosofía, ¿cierto?, entendida como diálogo intercultural y que nos permitan de alguna manera concluir, ¿cierto?, con lo que sería nuestra tesis número 3. Yo diría lo siguiente, asumiendo que estos cuatro problemas tienen una coherencia y se pueden justificar, entonces yo pienso que hay algunas cuestiones que quedan pendientes y que es lo que yo llamaría entonces las perspectivas que se abren entonces a la filosofía intercultural. Una de ellas tiene que ver con un tema que a mí me viene obsesionando desde hace mucho tiempo, pero para lo cual yo no tengo una respuesta suficientemente precisa, tiene que ver con la cuestión del conflicto como una cuestión fundamental de la deliberación humana y de la tensión entre las distintas culturas. Una segunda perspectiva que también se abre, ¿cierto? Y que exige obviamente una mayor profundización, tiene que ver cómo nosotros entendemos, ¿cierto?, el diálogo intercultural en contextos conflictivos que cabe entenderlo no solo como una pluralidad de visiones, posiciones y acciones, sino que tienen que ver también con unos contextos discursivos y prácticos profundamente asimétricos. Una tercera cuestión tiene que ver con la cuestión de qué pensamos, ¿cierto?, de una reflexividad en un marco intercultural donde tenemos que entender no solo los conflictos que tenemos con los otros que no son de nuestra cultura, sino que cómo resolvemos nosotros nuestros propios conflictos internos. Y ahí también tenemos un problema que es muy relevante sobre la posibilidad de que nuestras sociedades
vayan en camino de mayores posibilidades de convivencia y no de rupturas cada vez más fuertes. Y por último, yo creo que una de las cuestiones que es en lo que estoy trabajando hoy día tiene que ver cómo la ética intercultural tiene que abrirnos necesariamente, ¿cierto?, a una política intercultural. La cuestión de la relación, ¿cierto?, de la filosofía con la diversidad cultural, no solo hay que entenderla en un sentido romántico, sino que hay que entenderlo también por el predominio permanente, ¿cierto?, que hacen los sistemas sociales y económicos más poderosos en su recurso a la violencia y a la guerra. Yo quisiera terminar entonces diciendo lo siguiente. Desde nuestra perspectiva, la filosofía intercultural puede apoyarse firmemente en estos cruces teóricos para ensamblar la reconstrucción de las formas del discurso desde su raigambre histórico-narrativa hasta sus formas de reconstrucción comunicativa más compleja a partir de una concepción de la dinamicidad de la significatividad. En este marco más complejo podremos reconocer que así como la forma lingüística habita en la dinamicidad del lenguaje, nunca clausura la acción humana como expresión del acto de una existencia. Puede asegurarse su propia identidad ética a partir de una reapropiación reconstructiva de sí mismo. En esta perspectiva dinámica, la categoría central que hemos destacado del mundo de la vida nos ayuda a entender que nosotros habitamos en entornos vitales específicos, donde existen experiencias originarias sobre las que se establecen dispositivos de sentido. La acción humana está, por tanto, al mismo tiempo inserta en un mundo simbólico humano que solo accede parcialmente a la apropiación de este esfuerzo por existir y por consiguiente debe recurrir a la universalización de sus contenidos éticos. Siguiendo la lectura entrecruzada de ambas teorías filosóficas, como lo dijimos al comienzo, hemos sido conducidos a otra parte a destacar la relevancia de los rasgos de la racionalidad práctica y de los lenguajes morales. Con esto yo podría entonces concluir con la hipótesis 3 y con eso cierro, digamos, mi sesión de hoy día. Yo señalaría que los problemas y perspectivas de la filosofía como diálogo intercultural refieren a una correcta crítica de este modelo monocultural que ha predominado en Occidente. Esta tesis central desarrollada en esta sesión permite visualizar de modo claro el relieve que asume el vínculo entre la hermenéutica y la pragmática del discurso, ya que ambas permiten dar cuenta de la mutua acción intercultural entre sujetos y culturas que exige que la filosofía actual asuma un papel relevante en la comprensión de los otros extraños y extranjeros, asegurando las condiciones mínimas y procedimientos básicos sobre los que se levanta un verdadero diálogo intercultural. Pero sobre todo, la filosofía que asume este desafío asegura la posibilidad de una verdadera intercomprensión mutua, no a partir del conjunto de códigos discursivos más poderosos, sino del esfuerzo de un interlogo que sugiere el ensamblaje de dos o más conjuntos de códigos discursivos. Esto es lo que cabría denominar el auténtico diálogo intercultural, que es parte de la vocación misma de la filosofía. Muchas gracias.